Damos la bienvenida a un nuevo espacio del devocional bajo su gracia. Quiero que allí donde tú estás, inclines tu rostro y vamos a hacer un momento de oración para darle gracias a nuestro Padre por este tiempo que nos permite para acercarnos a Él. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos confiadamente delante del trono de la gracia, Señor, creyendo lo que tu palabra nos dice, que nosotros nos acercamos, Señor, creyendo y tú nos oyes, y que por la sangre de Jesucristo nosotros podemos acercarnos tan confiadamente delante del trono de la gracia, Señor, para que allí nosotros podamos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha ayudado hasta este momento, aunque hayan sido días difíciles, Señor, tú has estado presente, porque tú eres nuestro Dios que nos esfuerza cada mañana, que nos dices, no temas, yo te ayudo. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú has estado al cuidado de cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, Dios poderoso y fiel, gracias. Te amamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero darle la bienvenida a cada uno de los que están mirando este devocional y damos gracias a Dios porque Dios en este tiempo ha sido bueno, aunque humanamente nos es imposible congregarnos porque tenemos órdenes de las autoridades competentes, pero ha sido un tiempo hermoso donde nosotros hemos podido ver la gloria del Señor, donde hemos podido saber y entender muchas cosas, que el Señor es real, que el Señor está en cada casa, está en medio de cada familia. Cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, Él está allí. Y sé que para algunos tal vez ha sido el tiempo más difícil que para otros, porque han pasado otras circunstancias, porque han habido personas que se han enfermado, que han tenido que ir a la unidad de cuidados intensivos, pero allí Dios ha sido fiel. La bondad de nuestro Dios se ha dejado ver, y yo quiero en esta mañana animarte con estas palabras, porque es la buena voluntad de nuestro Dios que nosotros nos esforcemos. Tanto hemos aprendido en estos días que debemos esforzarnos, que debemos no desmayar, estar firmes, que debemos contentarnos. O sea, han sido tantas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Pero quiero remitirme a una porción de la palabra que casi todos conocemos. Y quiero que si tienes una Biblia en tu mano, vayas al libro del profeta Jeremías en el capítulo 18. Hay un título ahí que dice, la señal del alfarero y el barro. Y me voy a permitir a leer esta palabra que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.
Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Voy a dejar hasta ahí la lectura y quiero que reflexionemos en esta mañana sobre este pasaje. Hemos por años escuchado hablar de el pasaje del alfarero y el barro y nos quedamos en que el Señor trabaja en este barro intentando según su soberana voluntad hacer una vasija conforme a como a Él le agrada hacerla. Pero cuando yo voy mirando las líneas de este pasaje, observo que el Señor compara o quiere comparar algo espiritual en algo que para todos nosotros es algo natural, como un barro. Porque, Dios quiere trabajar en todos nosotros de alguna manera. Y sé que este tiempo de cuarentena, este tiempo que hemos tenido que estar en nuestras casas, que no hemos podido reunirnos como era nuestra costumbre hacerlo, de ir a las diferentes reuniones, estar allí con nuestros hermanos. Y el Señor sigue trabajando en las vasijas. Y dice ahí la palabra que la vasija se rompió. ¿Pero dónde se rompió? Dice la palabra que se rompió en la mano del alfarero, porque esa vasija se echó a perder. Pero el Señor le dice al profeta, en el versículo 1 dice, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has permitido que en este tiempo Dios te hable? ¿Cuántas enseñanzas, cuánta palabra nos ha sido entregada a través de estos medios? Por parte de los pastores, por diferentes siervos que se han dispuesto para compartir y para que tú seas alimentado. Porque el Señor dice que la vasija se rompió en la mano del alfarero, pero había un propósito que yo encuentro acá en la palabra, y es que le dice, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír las palabras. Allí te haré oír mis palabras, dice el Señor. ¿Y cuáles eran las palabras que el Señor le quería decir a Jeremías? Dice ahí, en un instante, en un instante, cuando nosotros cogemos este maravilloso libro llamado la Biblia, en un instante el Señor nos habla. Es en un momento, es en un destello de su gloria donde Él nos habla. Y dice, y en un instante hablaré de la gente, en el versículo 9, dice, para edificar, para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que ha determinado hacerle. Ahora pues, habla luego, a todo hombre de Judá, habla. El Señor quería hacerle oír las palabras a ese pueblo a través del profeta, comparando algo natural con algo espiritual. Porque dice que la vasija se echó a perder en la mano, pero ¿en la mano de quién? En la mano del alfarero. Se echó a romper esa vasija. Y yo he sentido por el Espíritu que en este tiempo hay mucha gente que está rota, hay mucha gente que está quebrada. Tal vez peor que como estaba esta vasija. Porque realmente si nosotros analizamos, la vasija no servía, porque tocó hacer otra. Pero el Señor a veces permite que nos quebremos. A veces Dios permite que haya una enfermedad, que haya una dolencia, que haya una UCI, que haya la muerte de un ser querido. Como muchos han pasado en este tiempo que han perdido un hijo, han perdido un papá, una mamá, alguien cercano a él.
y están quebrados, están rotos o están quebrados porque se acabó el hogar. Y no es por la cuarentena, no es que sencillamente esta convivencia tan cercana con esos seres queridos a veces se quiebra. Y cuando estamos compartiendo más tiempo juntos, entonces empezamos a ver las grietas y decimos, pero ¿por qué? ¿En qué momento me casé? Y hay muchos. De hecho, las estadísticas registran que es el tiempo donde más separaciones hay en los tribunales. Es mucha más la gente que hoy en día, antes que empezara la cuarentena, se quieren separar. Y muchos están rotos. ¿Por qué? Así pasó. Tuvieron o se enfermaron y están rotos por dentro, porque algunos dirán, es que yo no tengo fuerzas, es que me faltan las fuerzas. Y tal vez no has querido o no has tenido las fuerzas para orar como lo hacías antes. Pero hay una diferencia muy grande entre hacer la voluntad del Señor y hacer nuestra voluntad. Porque miren lo que dice el versículo 12. El Señor, ¿cuáles eran las palabras que le quería hacer entender a ese pueblo? Dice, ahí el versículo 11, la última parte, y dice, y trazo contra vosotros designios, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y ellos que dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y yo te digo en esta mañana, tal vez tú puedes estar roto acá por dentro. Este cuerpo puede estar enfermo. Pero si tú estás en las manos del Señor, si tú dejas que el alfarero trabaje en esa vasija rota, puedes ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Ciertamente podemos estar quebrados, pero todavía, aunque estemos quebrados, todavía le podemos servir al Señor. Y yo te digo, tal vez tú estás roto, tú dices, ya no sirve. Pero ¿sabes qué? Aún una vasija rota, sí. Porque muchas veces una vasija que se nos rompe nosotros no la desechamos. Le ponemos algún uso, así sea para colocar una mata. Pero le colocamos un servicio. Y yo quiero que tú mires cómo ha sido Dios de bueno. Cómo ha permitido que aunque esa vasija esté rota, aunque esté sufriendo, aunque esté llorando, el Señor tiene un propósito y permite que ese propósito sea consolidado en tu vida. Tal vez no lo entiendas, pero una cosa es que yo puedo estar rota, pero estoy en las manos del Señor. Tú puedes estar quebrado, pero si estás en las manos del Señor, Él mirará en esa vasija rota algo que se pueda usar. Y tal vez nos ocurra como aquel campesino. Escuché esta historia y me gustó, que todos los días cuando iba a trabajar en el campo, llevaba vasijas buenas para traer el agua y también se llevaba una vasija rota. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba a su casa con la vasija rota, pues le preguntaron, ¿pero qué hace todos los días cargando con una vasija rota? Bueno, en las que trae el agua, bueno, está bien. Porque a veces nosotros miramos en lo natural lo que tenemos así cerca de nuestros ojos, pero Dios mira más allá. Y ese campesino se llevaba esa vasija rota y venía con el agua y la traía y se iba regando. Y llegaba a su casa con la vasija solamente y sin ninguna clase de líquido adentro. Pero ¿cuál era el propósito? Cuando él les decía, miren por la ventana, ven los hermosos jardines. Pues la vasija rota servía para poder regar a lo largo del camino y que ese hermoso jardín pudiera florecer. O sea, qué maravilloso es nuestro Dios, Él tiene tantos planes. Yo sé que aunque estés en una condición de vulnerabilidad en este momento, y tú me podrás decir, pero es que siento que no puedo. Sí, claro que sí vamos a poder, con la ayuda y el poder de nuestro Dios. Lo vamos a lograr con su ayuda.
Solamente te digo, esfuérzate, sé valiente, aunque te falten las fuerzas, aunque estés roto. Tú vas a la presencia del Señor y Él te fortalece, porque hay muchas planticas para poder regar. Que de nuestros niños llevamos de más de 4 meses donde nuestros niños no van a la escuela dominical, y hay algunos padres que tienen la responsabilidad de enseñar en su casa, pero hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que no leen la Biblia, hay muchos jóvenes que se les ha olvidado cuál es el camino a la casa del Señor. Y nosotros, así estemos rotos, tenemos la grande responsabilidad y el maravilloso privilegio de regar sobre esas plantas, de regarlas con nuestra oración, con nuestra intercesión, con nuestro clamor. No importa cuán roto estés. Por eso he colocado este mensaje: vasija rota, pero no inservible. Es una vasija que Dios puede usar. No se ha desechado la vasija, porque el Señor, que ha tenido cuidado de nosotros, toma esa vasija y la usa, así sea para regar ese camino para que otros florezcan. No desmayes, sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando, sigue intercediendo, que hay una recompensa de parte del Señor. Vamos adelante. Sé que no ha sido un tiempo fácil, pero no es imposible para nuestro Dios el levantarnos. Tal vez no sea a la misma hora de la madrugada, pero en el momento que tengas, arrodíllate, invoca el nombre del Señor y clámale al Señor, que Él tiene todo el cuidado. Tu intercesión está regando esa vida de esos jóvenes que necesitan tanto de nuestras oraciones, esos hogares que están en crisis, esos hogares que se están perdiendo, donde hay drogadictos, donde hay gente enferma. Allí Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, tomemos esa responsabilidad, mis amados. Yo sé que Dios es bueno y que Dios nos va a ayudar. Quiero que miremos allí en el libro, en una de las cartas, en 2 de Corintios, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces yo te pregunto, ¿dónde colocó el Señor este tesoro? Dice la palabra que Él colocó este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros. Él pudo haber colocado el tesoro en un vaso de oro o en un vaso de plata, porque son materiales tal vez más durables que una vasija de barro. Pero a Él le plació, en su soberanía y en su gracia, colocar el tesoro en un vaso de barro. Porque, dice la palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Allí, en ese barro, tal vez roto, tal vez un vaso que muchos dirán que no sirve, pero que al Señor sí le sirve. Un vaso, una vasija de barro que puede ser muy útil en las manos del Señor. Entonces yo te animo con estas palabras. Dice la palabra que estamos atribulados en todo. Yo sé que hay muchos de los nuestros que están pasando tribulación. Hay muchos de los nuestros que están en angustia, que tienen un familiar en la UCI, que no tienen empleo, que ya por más de 4 meses se han quedado desempleados. Y dicen: pero yo ahora ¿qué voy a hacer? Pero ahí dice la palabra que nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sé que no es fácil llegar allí, a estar atribulados y a no estar angustiados, porque nosotros somos vasijas de barro. Y sé que muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos,
Pero si nosotros creemos que hay un poder sobrenatural que viene del cielo y que al Señor le plació colocarlo en unas vasijas de barro, y yo tengo la idea que lo colocó en una vasija de barro porque una vasija de barro es una vasija frágil, es una vasija que fácilmente se puede romper con un problema, con una situación, con un hijo, con una enfermedad. Esa vasija se puede romper, pero dice que eso tiene un propósito, y es para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y yo estoy segura que así sea una vasija rota, una vasija que esté afligida, el Señor la puede usar, porque es su poder el que está en esa vasija. Amén. Dice, en apuros, pero no desesperados. Y yo te digo, tal vez estás en apuros y tú dices, ¿cómo voy a pagar la cuenta del banco? ¿Cómo voy a pagar el impuesto? ¿Cómo voy a pagar la universidad? Pero dice ahí la palabra, en apuros, mas no desesperados. No te desesperes. El Señor está en su poderoso nombre ayudándonos. Solamente dile, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo sé que esta vasija se ha roto una y otra vez, pero así rota y como estemos, el Señor nos sigue usando, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Te animo con estas palabras. Dice la palabra ahí en el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tal vez estás abajo, te sientes derribado, pero tú no estás destruido. Dios ha colocado este poder en una vasija que sirve para mucho. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue clamando, que el Señor está con nosotros y el Señor nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y digas, Señor, tú sabes en qué condición está esta vasija, tú sabes en qué condición, Señor, me encuentro, tú sabes todo porque tú eres Dios, pero ruego a ti que me ayudes, Señor, que tú, Señor, me fortalezcas, y dile allí con tus propias palabras, cuéntale esa necesidad al Señor, dile, Señor, tengo un familiar en la unidad de cuidados intensivos, me siento que estoy derribado, Señor, algún pariente se murió, siento que estoy tan afligido que no sé cómo levantarme, que no tengo empleo, que no tengo cómo pagar las deudas, que no tengo cómo pagar la cuota, pero el Señor está en el control de todas las cosas. Dile allí de tu propio corazón, de tus propias palabras, dile, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me vas a ayudar, que tú, Señor, me vas a bendecir, que de alguna manera sobrenatural tú me vas a proveer para dar gloria y honra al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén.